Como yo me iba a ir de allí 2 o 3 días después, no tenía ningún problema en hacer la pregunta. Y a nosotros mucha influencia seguida. Y fíjense la respuesta que me dio. Me dijo, mira ese mar. ¿Sí? Y mira esta tierra. Todavía tenemos la guardia montada de la invasión árabe, chicos. Nosotros todavía nos sentimos a la defensiva. Mira, todavía psicológicamente Sí. no superamos eso. Sí, y el saber que, porque en este momento lo que es interesante es que España está siendo invadida de una manera distinta, ¿verdad? Pero España está siendo invadida. Imagínense, en España hay una colonia enormísima de hermanos nuestros dominicanos, pero enorme. Sí, pero ellos se defienden mejor que nosotros, los Sí, españoles. sí. Bueno, sí, porque tienen unas leyes. Ahí ellos comen tortilla español y el mango para su casa. Sí, sí, sí. Además de que son bien radicales en su. Pero lo son precisamente como resultado de eso. O sea, ellos tienen una resistencia, ¿no?, al extranjero. Claro. Y esa resistencia al extranjero, me decía este hombre, que yo lo encuentro bastante, Que si no, no se encuentro vuelve. bastante sentido, decía, mira, esta resistencia que nosotros tenemos hacia los extranjeros es el resultado de una invasión de muchos siglos. Y todavía nosotros estamos en esa actitud de defensiva. Y bueno, es probable que sea eso, pero no dejan de ser malcriados. Ok. Y desde luego, una vez, no, nuestros hermanos los gallegos, esos son... No, que ella me pregunta sí, que si eso eran los malcriados, no los gallegos. Sí, no. Eso es malas palabras. Sí, no, los gallegos son... mi abuelo por parte de madre era gallego. Y él a las 6 de la tarde empezaba el rosario. Y desde luego, como estaba rezando como 40 minutos, pues se quedaba seco, ¿no? Entonces, al momento en que terminaba el rosario, llamaba a mi abuela Bernalda para que le llevara agua. Y mi pobre abuela, pues, tenía muy poca visión. Y así que ella tenía que bajar por unos escaloncitos para ir a la cocina y allá buscarle el agua. Y cuando él veía que mi abuela se tardaba, a los santos que él había bendecido, bajaba otra vez. ay, bendito. Bajaba todos los santos pedrados. El problema era que entonces yo le decía, pero abuelo, tú no estabas rezando. ¿Cómo estás tan mal criado ahora? Me decía, dime algo que me levanto de aquí, te caigo a palo. Pero era esa idiosincrasia, ¿no?, que estaba aquí. Ahora, los musulmanes, fíjense un dato interesante, a pesar de que a los musulmanes los españoles los trataban de moros, que era una expresión peyorativa, que significaba infieles, que significaba precisamente no cristianos, porque no cristiano era ser sinónimo de ignorante. Y todavía al día de hoy, fíjese que al día de hoy todavía en Puerto Rico, cuando un jíbaro está discutiendo con otro, una manera de decirle ignorante es cuando dice, mira, cristiano. Cristiano. ¿Sabe? Pero cristiano tú lo entiendes. Exactamente. Porque lo que le está diciendo es, entra en razón, si eres cristiano tienes que entender, porque si no entiendes, Eres moro. eres moro. Serás Serás morón. Es el resultado de esa batalla. No, todo tiene su explicación. Ahora, fíjense qué dato interesante. Aun cuando los españoles tildaban a los musulmanes de moros, de infieles, de ignorantes, lo cierto es que ellos estaban más adelantados que todos los españoles. Los grandes médicos, los grandes arquitectos, los grandes matemáticos eran árabes. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Descendencia directa de allá de... Las economías estaban, sí, en los acueductos, todo eso. Y el comercio. El comercio era mentalidad De ahí aprendieron los judíos. arabeca.
Bueno, Si son de la misma familia. son de la misma Ellos familia. son de la misma familia. Son de la misma familia. Fíjense que había en ellos filósofos muy notables, cuyo impacto, el impacto de estos filósofos, todavía al día de hoy tiene su vigencia en la teología cristiana occidental. Por ejemplo, entre ellos Averroes, que era musulmán, y Maimónides, que era un judío, Maimónides, que era judío. Y es interesante, ambos nacieron en Córdoba, sí, pero eran descendientes, uno de judíos y otro, claro. Averroes, fíjese qué interesante, a alguien a quien los españoles tildaban de moro, de ignorante, pero este individuo era médico, era abogado, era un jurista y era un teólogo del campo musulmán, Lo tenía todo. pero era un filósofo aristotélico. Por si acaso le quedó algo. Y lo interesante es que él decía que por encima del conocimiento filosófico, que por encima del conocimiento médico, que por encima de su conocimiento jurista, que por encima de su fe musulmana, estaba la filosofía aristotélica. ¿De qué siglo era ese? No, siglo XIII. ¿13? Sí. Porque ya en el 11 se habían separado la filosofía y la teología. Pues mira qué dato interesante. Este individuo, Averroes, decía que había un conflicto entre la fe y la razón. Sí. Le decía, cuando uno se detiene en el mundo filosófico a hacer un análisis filosófico, uno descubre que hay un conflicto irreconciliable entre la fe y la razón. Entonces, ¿qué decía él? Decía, la razón es para los privilegiados, la fe es para los ignorantes. Bueno, en parte tiene razón. No lo digo de manera... No hay que decirlo de manera... No, lo que pasa es que llega un punto que cuando tú no puedes explicar, digo, algunas personas... Sí, y el otro sigue en cierta medida, porque hay documentación para tú seguir razonando. Pero si tú no estudias, te tienes que quedar abajo. En cierta medida es muy cierto. Lo que pasa es que el planteamiento paulino es muy clarificador sobre ese particular. Entonces, el problema es que nosotros muchas veces somos cristianos simplemente desde un contexto experiencial, y como no desarrollamos una cultura teológica, no desarrollamos una cultura de estudio, pues obviamente yo entiendo perfectamente lo que tú quieres decir, sí. Como no desarrollamos eso, pues es mucho más fácil manejar el aspecto de la fe cuando hay una serie de elementos racionales. Claro. Él decía, la fe es para los ignorantes, la razón es para los privilegiados. Y eso lo vamos a comparar y a contrastar con el judío Maimónides. Él decía también, la materia es eterna, no fue hecha de la nada. Y decía también, las almas pertenecen a un alma universal. O sea, todo esto son planteamientos aristotélicos. Ahora, fíjese qué interesante, este era un musulmán, era un árabe, pero sin embargo tenía una trascendencia intelectual que no era afín con el pensamiento religioso de su tiempo. No era afín. Ahora, fíjese por qué los historiadores dicen que estas posturas influenciaron la teología cristiana occidental. Claro que la influenciaron, porque posteriormente estas posturas vinieron a ser parte del elemento antagónico de la fe cristiana occidental, donde ¿se acuerdan? Claro, tal vez yo me estoy adelantando, ¿no? Pero esto es un poco más atrasado. ¿Se acuerdan cuando hablamos del fenómeno de la nueva era? Ajá. Que dijimos que la nueva era